no puedo esperar más. Ana Velázquez, ¿aceptas ser mi esposa por el resto de nuestras vidas? Ana, yo sabía que no iba a funcionar así y elegí el peor momento, ¿cierto? El lugar menos apropiado para dar el paso más importante de nuestras vidas. Y fue un impulso, lo sé, yo no soy de impulsos, yo planeo todo siempre, tengo todo tan planeado hasta el último detalle. Perdón, no quise... No, Ana, todo está bien, sí. Un impulso nada más. Y es que esta mañana, cuando estaba en el parque con Albertito, vimos una pareja, había un niño con ellos de la misma edad de él. Y Albertito los miraba tan ilusionado, tan feliz. Y no sé, yo ni siquiera quería tener hijos. Nunca se me pasó por la cabeza ser padre. Para mí no era algo que iba a pasar, no era una meta en mi vida. Y ahora todo cambió, Ana. Yo quiero a ese niño como que si fuera mío. Y créeme que no hay nada en el mundo que quisiera más que ser parte de su vida. Cuidarlo, guiarlo, educarlo. Ana, yo quiero verlo crecer. Y ¿sabes qué? Él fue el que me ayudó a elegir el anillo. Fue Albertito. ¿De verdad? No, espera. Pídemelo otra vez. ¿Cómo? Pídemelo otra vez. Ana Velázquez, ¿tú aceptarías ser mi esposa y hacerme el hombre más feliz del mundo? Sí, acepto. Gracias. Yo te prometo que voy a hacer lo que sea, por hacerte la mujer más feliz del mundo, te lo juro. Solo quieres saber cómo has estado. Mucho trabajo, ya sabes. Supe que te nombraron asistente financiera. Ajá, sí, nomás te macha para Bárbara. Con leche de almendra. ¿Te acuerdas? ¿Lograste lo que querías? ¿Ascender? Sí. Y tú también lograste lo que querías en tu año sabático, que se convirtieron en 3 años. Sí, primero me concentré en, encontrarme. ¿Necesitabas irte tan lejos para encontrarte? Comenzaste en Italia y terminaste en Dubái. ¿Me estabas siguiendo los pasos? No, claro que no. Alguien lo mencionó en Belves y me enteré por mera casualidad. Clara, Mateo, miren. ¿Qué? Nos vamos a casar. ¿Cómo? ¡Felicidades a los dos! Nos vamos a casar. Gracias. Felicidades. Ay, casi me caigo, Por perdóname. favor. Siempre. A ver. Siempre. A verlo. Ay, por fin se durmió. Oh. ¿Te vas a casar con Carlos? Sí. Me tomó por sorpresa al principio. Iba a decirle que no, pero después pensé en lo que tú me dices todo el tiempo. La vida sigue. Y también pensé en que Albertito ya está grande y necesita una familia completa. ¿Cómo me puedes decir eso? Albertito, tú y yo somos una familia completa. ¿No necesita más? No te gusta Carlos para mí, ¿verdad? Sigues pensando en lo que dijo Isabel. Sé que te quiere,
que ha hecho mucho por ti, por la familia y sobre todo se ha ganado a Albertito. Esa es una de las razones por las que quiero casarme con él. Carlos se desvive por Albertito, lo quiere como si fuera su hijo. Y con él siento que estamos protegidos. A ver, no, espérame. No te puedes casar por protección. Uno se casa por amor. Ana, ¿lo amas? A ver, tío, es que amar es algo muy grande. Y yo ya amé mucho a una persona. No creo que pueda volver a sentir lo mismo por alguien más. Pero esa persona ya no está. Y yo quiero vivir una vida tranquila. Comenzar de nuevo. Tú sabes que yo te voy a apoyar siempre. Hola, gracias por aceptar mi invitación. Soy Celeste Jones. Fiorella Jones, ¿puedes ir al grano, por favor? ¿Por qué hiciste ese escándalo en mi casa? Él es Gabriel Jones, mi esposo. Hace 3 años estaba en Turquía cuando ocurrió lo del terremoto. Me dijeron que había muerto en el hotel donde se hospedaba. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Que nunca encontraron su cadáver. Viajé allá y alguien de la Cruz Roja me dijo que lo habían trasladado a Estados Unidos a un hospital en Miami, Vigo. Investigué y sí, en el hospital central había un Gabriel Jones hospitalizado. No, seguramente era mi esposo, porque también se llama Gabriel Jones y estuvo efectivamente hospitalizado en ese lugar. Pero no por un terremoto en ¿Turquía? Turquía. No, él tuvo un accidente automovilístico. ¿Me deja verlo, por favor? No, eres fastidiosa, de verdad. Él es Gabriel Jones, padre de Cindy, mi hija. ¿Se parece a tu marido? No, ¿verdad? Te voy a pedir un favor. De verdad siento mucho que hayas perdido a tu esposo o lo que sea de ti. El punto es que no nos vuelvas a molestar, porque me vas a conocer. Y te lo prometo. No te va a gustar. ¿Sí? Déjanos en paz. Tu evolución es impresionante, Ana. También deberías aprovechar y felicitarla por haberse ganado el premio a la mujer latina del año. Wow, estás on fire. Hey. Qué gusto verte. Igualmente, ¿y qué haces por aquí, Hanson? Ana me pidió que viniera, pero todavía no me ha dicho para qué. Quiero que regreses a Velvet. Que regrese a Velvet. ¿Para qué? Los Cafiero quieren vender la fábrica de México. Y no lo voy a permitir. No, pues ese no fue el trato con Alberto. Lo sé. Yo misma se lo recordé a Marco, pero no sirvió de nada. Y aunque Valeria estuvo de mi lado, Gloria lo apoyó en nombre de Cristina. Entonces Gloria sigue manejando sus acciones, me imagino. Ya, Chris rara vez se le ve por estos lados. Al parecer se mudó a otro lugar. ¿A dónde? No lo sabemos y no nos importa. El punto es que las razones que tiene Marco para vender la fábrica son económicas. Y si quiero convencerlo de lo contrario, tengo que jugar el mismo juego que él. Y ahí es donde entro yo. Exactamente. Verás, quiero presentarle un plan de negocios que justifique la existencia de la fábrica. Y no hay nadie mejor para eso que tú. ¿Qué me dices? No te hagas el duro. Ay, hombre. ¿Cómo te fue con el médico? ¿Te dio los resultados de los exámenes? Sí, Emilio. Ya lo sé todo. ¿Cómo te fue? Me encontraron un tumor y puede ser maligno. Por eso sentí esos cólicos, porque estoy muy enferma. Y tengo miedo. De verdad, tengo mucho miedo. Acá, todo va a salir bien. Dice que tiene que hacerme una cirugía para retirarme el tumor porque ha crecido mucho y puede ser maligno. Bueno, pues hay que programar inmediatamente la operación.
No. No, a mí no me va bien con la anestesia y tengo miedo de que cuando me operen me encuentren algo peor. Y... Hola, hija. Sí, ya terminé la consulta. ¿Y cómo te fue en el médico? Bien. Me dijo que no era nada y que era un tema hormonal, pero todo muy bien. Mi amor, te llamo después porque ya voy a llegar al trabajo, ¿sí? Te quiero mucho, Jennifer. Mucho, mucho. Es que no hay nada, no puede ser. Entonces, esto papel. Mi amor. ¿Qué haces? No puede ser que no haya nada de nuestro pasado aquí. Ni una fotografía, ni un rastro de quién era yo. A ver, tranquilízate. ¿sí? No me voy a tranquilizar. No hasta que vea una foto mía, de mi familia o de alguien a quien quisiera antes de que me pasara esto. Dame un segundo porque no estoy entendiendo. ¿Tú me estás pidiendo trabajo a mí? Sí. Después de la muerte de Alberto tenía que irme para cambiar de aire. Pero ahora estoy de vuelta aquí en Nueva York. Y sí, me gustaría volver a Velvet. Y el problema es que ya tenemos un CFO y una asistente financiera a la que creo que conoces. Entonces, ¿dónde te voy a poner? No me servirías. Marco, Mateo tiene mucha experiencia en la industria de la moda. Conoce muy bien Velvet y tiene algunas ideas para rentabilizar la próxima colección. Reducir gastos sin necesidad de vender la fábrica de México. Ustedes lo que están tratando de hacer es cambiar una decisión que ya fue tomada por la junta directiva, ¿verdad? Eso no va a pasar. O sea que sí se va a quedar a trabajar aquí de nuevo. Sí, quería apoyar a Ana para que no cerraran la fábrica de México, pero bueno, no se pudo. Marco no aceptó que Mateo formara parte de los ejecutivos. Sí, lo intentamos, pero... No voy a dejar que se salga con la suya. Tenemos que buscar una estrategia. Yo conozco a Marco desde la universidad. Tiene un ego más grande que su fortuna. Jamás permite que nadie contradiga sus decisiones. No me explico cómo has podido trabajar con él. Ustedes dos tienen un carácter del... ¿De qué? fuerte. Sí. Bueno, mi jefe anterior no era muy dócil. ¿Ah, no? No. No, sí. Nada. Pero sí, nos estamos llevando bien. Nos entendemos. ¿Ah, sí? Sí. No me los imagino juntos. Imagínalo. Ya, ok. Yo creo que existe una manera de ganar esta batalla.